Bueno, buenas tardes. Soy militante, como dijo la Juli, de la Cátedra de Libro Enferma Sota y el Ateneo John William Cook. Así que bueno, como juego de local, me toca ser primero. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis compañeros y a mis compañeras. Suena condescendiente, pero bueno, es una condescendencia muy necesaria. Más en estos momentos tan complejos, tan difíciles, me parece que bueno, propiciar estos espacios de encuentro, de debate y de discusión se hacen más que necesarios y indispensables. Si tenemos que hacer referencia a lo que a salud respecta, me parece que bueno, hay que hacer mención del último acontecimiento sucedido el fin de semana pasado, el cierre del Ministerio de Salud y su traslado bajo el nombre de una secretaría al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? No sé si todos y todas estaban al tanto, imagino que sí. Venimos lidiando claramente con un cruento recorte presupuestario, con el cierre de programas muy importantes que bueno, permitían ubicar el reconocimiento de los sujetos como sujetos de derechos. Y acá voy a hacer mucho hincapié porque no me parece un dato menor. Habla de un paradigma y habla justamente de un paradigma que ha generado condiciones subjetivantes para muchos sectores de la sociedad. Y también ha posibilitado la construcción de ciudadanía. Y esto remarcando, digamos, a la comunidad con la que, bueno, los profesionales de la salud mental trabajamos como un actor político institucional muy importante al que debemos escuchar porque es quien impulsa los procesos sociales y culturales que justamente están anclados en la restitución de derechos, entendiendo obviamente esto desde una complejidad enorme. Me parece, en consonancia con esto, importante hablar del neoliberalismo como un discurso que se empeña por disgregar los lazos, ¿no? Y por hacer de nuestras prácticas, de nuestro trabajo, de nuestro tránsito por las instituciones, algo anecdótico. Y esto no es menor, porque hablar de lo anecdótico, en el sentido que les quiero comentar, implica hablar de nuestra tarea cotidiana de un modo completamente apolítico y ahistórico. Y si nosotros nos quedamos sin la capacidad de historizar, nos vemos en la enorme dificultad de simbolizar. Y simbolizar implica poder hacer marca de los acontecimientos que nos permiten filiarnos a un discurso, a una grupalidad, a un colectivo. Y si no historizamos, de alguna manera nos quedamos en un presente, y si nos quedamos en un presente continuo, se nos dificulta muchísimo pensar en un porvenir. Esto me parecía muy importante de mencionar porque, hace a un posicionamiento clínico, a un posicionamiento ético y a un posicionamiento político también. Mientras escribía lo que iba a decir, porque tengo unos machetes acá, pensaba por qué, digamos, nos tenemos que nombrar en un panel que tenga que aclarar el término o los términos perspectiva de género, porque cuando hablamos de salud tenemos que agregar con perspectiva de género. Y pensaba que esto tiene que ver con el reclamo, con la visibilidad y con la exigencia de políticas
del movimiento feminista en estos últimos meses. Ayer estuvimos escuchando a 4 compañeras que estuvieron en un panel que titulamos Feminismo Diverso, Debates e Incongruencias, y la verdad que nos aclararon muchísimo el panorama, al menos a mí, porque me parece que si pensamos en el feminismo como un movimiento que está haciendo historia a nivel mundial, tenemos que pensarlo como un feminismo que incluya a todas las identidades, ¿no? Que no deje a ninguna identidad por fuera. También me parece que nombrar el panel de ese modo tiene que ver con los relatos de las experiencias, con las marcas, con lo que decía recién cada uno de nosotros, quienes estamos acá presentes en el panel, y ustedes inclusive, traerán un bagaje teórico, vivencial, que de alguna manera los pone en el lugar en el que están y de alguna manera forma parte del relato de experiencias que nos puedan llegar a comentar. Y también por las leyes 26.000, ¿no? Que son varias. Y en lo que a este panel respecta, pensaba en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Ese es el título de la ley. La Ley de Identidad de Género, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Mental, entre otras. Retomo la cuestión de las prácticas, porque me parece que la letra de estas leyes las enmarca y va hacia un modo de sostener nuestras prácticas en lo que a salud mental respecta. Claramente, estas leyes son la expresión incansable de las luchas de los colectivos y movimientos que, para mí, como dijo Juli, militante peronista, el gobierno anterior supo alojar bajo la consigna de la patria es el otro, hoy diríamos la patria es le otro. Lo que les quería relatar hoy, esto fue una suerte de introducción, es algo que ya estuve comentando con algunos compañeros y compañeras en el ciclo diverso de la Coordinadora del Orgullo Rosario. No sé si todos y todas conocen ese espacio. Es un espacio de articulación donde venimos participando militantes y activistas, militantes de diferentes organizaciones estudiantiles, organizaciones políticas, y el motivo principal, si se quiere, es pensarnos de cara a la próxima Marcha del Orgullo, que los invito de paso, es el sábado 6 de octubre. Y este año nos dimos la tarea de construir la manera de encontrarnos y de poder tejer y construir y afianzar y reforzar nuestros lazos y nuestras redes. Y nos pareció muy interesante la idea de poder hacer un ciclo, tener un piso de discusión básico para llegar a la marcha con consignas cada vez más potentes, con consignas que puedan llegar a cada rincón de nuestro país, que puedan llegar a los lugares más complejos, que puedan llegar a los sectores más vulnerados. Ese ciclo contó ya con 3 encuentros, queda uno, y el segundo se tituló Nos quieren curades, y en ese ciclo hablamos sobre la patologización, si se quiere, de las identidades disidentes, y hablamos del VIH. Y en mi caso me tocó hablar por mi profesión y por mi tránsito por esta facultad, de la falta, como decía Juli en la editorial que escribieron las compañeras, la falta de contenidos curriculares que tengan y den cuenta de una perspectiva de género.
Y me parece que no tenemos que pensar la falta de contenidos curriculares como el cambio o la modificación de las unidades del programa de una materia en particular. Lo tenemos que pensar como una línea transversal que haga a nuestro plan de estudio, ¿no? Que ayer también una compañera que está llevando mate, Celina, que estuvo en un panel sobre plan de estudio, planteó esta cuestión. Y me parece también importante comentarles para quienes son, digamos, ajenos a la Facultad de Psicología, que hace muchos años venimos discutiendo nuestra currícula. Nosotros estuvimos y estamos en pleno proceso de evaluación de nuestro plan de estudio, y bueno, hubo una oportunidad de poder modificarlo, hubo una oportunidad de poder pensar nuestro plan de estudio en el marco de los derechos humanos, porque creo que si hablamos de género y diversidad tenemos que hablar de derechos humanos, y claramente se cerraron las puertas. Y esto me lleva a pensar no en la situación particular de la Facultad de Psicología, sino de la universidad toda, ¿no? Con los compañeros y las compañeras de la Mazota, pensamos que la universidad muchas veces se vuelve, y disculpen si esto suena políticamente incorrecto, pero se vuelve el lugar por excelencia de la formación de los cuadros políticos de derecha, de los cuadros políticos más reaccionarios. ¿Por qué un psicólogo o una psicóloga reproduce discursos transfóbicos, homofóbicos? ¿Por qué una trabajadora social o un trabajador social, un médico, un enfermero, una enfermera, nombran a una persona trans o traba, como se identifique, por el nombre que no figura en su DNI? Porque sabemos de un montón de situaciones de compañeras trabas, sobre todo, que han relatado entre un montón de otras situaciones que las ha excluido del sistema de salud, ¿no? El 15 de mayo de este año fue aprobada una resolución por el gobierno de Cambiemos, que es la resolución 1254/18, que es la resolución sobre las actividades profesionales reservadas a los títulos de licenciado y licenciada en psicología y de psicólogo y psicólogo. Esta resolución, en uno de sus anexos, que es el anexo número 33, disculpen que sea tan específico, pero me parece importante mencionarlo porque en esto que decía de deshistorizar y despolitizar, el bombardeo mediático hace que estas cuestiones se pierdan y que al día siguiente ya de alguna manera nos olvidemos o nos queramos olvidar de lo que está sucediendo y aconteciendo. Esta resolución, decía en uno de sus anexos, reduce nuestras actividades de 16 a 5. De 16 incumbencias pasamos a tener 5. Y no es casual que todas las que se hayan recortado tengan que ver con nuestro laburo en espacios públicos, en efectores públicos, en salud pública, que generalmente suele ser el lugar a donde asisten las personas que no tienen la posibilidad de acceder a las obras sociales y a las prepagas. Esto, obviamente, como decía al principio, implica un retroceso y también un recorte en nuestras prácticas. Y estemos muy atentos y atentas porque habla también de volver a pensar en nuestra profesión como un tecnicismo. Y en eso, digamos, no queremos caer, a eso no queremos volver a sostener nuestra práctica desde el lugar de la técnica, porque claramente no se trata de eso. En cuanto a lo que respecta a la ley de salud mental y adicciones, el año pasado se quiso derogar un decreto, que es el decreto reglamentario 603/13, y este decreto toca de lleno la letra de la ley. Y
hablando de retrocesos, implicaría volver al viejo paradigma de encierro, sin garantizar el derecho a todos aquellos y aquellas que podemos considerar usuarios o usuarias. Nosotros también lo somos, pero cuando me refiero a ese término hablo de padecimiento mental, si se quiere. Esto, digamos, me lleva a pensar muchísimo en Foucault y en la claridad de Foucault al plantear la noción de individuo peligroso. Somos peligrosos, peligrosas para este gobierno, para la sociedad, para la cultura. Retomando la pregunta que nos habíamos hecho en el ciclo diverso, ¿quiénes nos quieren curados y curadas? ¿Por qué necesitaríamos una cura? ¿Curarnos de qué? Si tenemos que hablar de acontecimientos políticos que oxigenan en este momento, contrario a lo que venía diciendo, el 18 de junio fue una semana histórica para el colectivo LGTBIQ, porque fue el día en que se condenó el travesticidio de la compañera Diana Zacayán. Y fue el primer homicidio que se caratuló justamente como travesticidio. Con las compañeras de comunidad trans y con los compañeros y compañeras de la Coordinadora del Orgullo, hemos decidido asumir el compromiso de hablar de travesticidio social. Porque claramente, como vengo diciendo, la falta de políticas del Estado mata a las trabas. No solamente se trata de apuñalar, de empalar, de gatillar, sino de abandonar. Esa misma semana se quita de, según la Organización Mundial de la Salud, a la transexualidad de la lista de enfermedades o padecimientos mentales, todo en la misma semana. Pensaba que años atrás, en los 90, sucedió lo mismo con la homosexualidad. La homosexualidad era considerada una enfermedad mental según la Organización Mundial de la Salud y, ahora no recuerdo con exactitud del año, se termina quitando, ¿no? ¿Qué año? 73. No fue 90 No, 90 en los 70 sí, empieza claro. algunos comités, pero exacto, fue en la década del 90, sí, sí. Acá lo tengo, en 1990. En 1990. Bueno, ¿qué implica para un psicólogo o una psicóloga o para un estudiante de psicología establecer un diagnóstico según los manuales de criterio de diagnóstico, según el DSM-4, según el DSM-5, que siguen hablando de nuestras identidades de modo patológico? Implica justamente patologizarnos, implica hacer un diagnóstico a priori, implica no sostener una escucha responsable. Y me parece que habla también, como decía antes, de la construcción de una ética y de un modo de trabajo. En el DSM-4 aparece como trastorno de la identidad sexual, hablo del travestismo, y en el DSM-5 se recategoriza como disforia de género. En el CIE-10, que es otro manual nomenclador, por si no saben, son manuales que se suelen utilizar muchísimo, sobre todo para elevar o escribir informes a las obras sociales, ¿no? Pero no queda ahí, porque también, digamos, es producto de la disputa con un discurso médico hegemónico, ¿no? Y cuando digo médico no hablo de los médicos y de las médicas, ¿no? Como digo, hablo de un discurso que se empeña por seguir vulnerando y segregando a aquellas poblaciones
que vienen sufriendo constantemente la vulneración de derechos. Justamente estos términos que nombraba fueron creados por dos médicos y al menos en el momento en que yo cursé, en una de las materias de esta carrera, estos manuales estaban como bibliografía obligatoria de una de las unidades y bueno, obviamente como decía recién, son un instrumento de registro y de trabajo de muchos círculos médicos y psiquiátricos, y no quiero incluir tampoco al círculo de los psicólogos y las psicólogas, que otra vez voy a ser políticamente incorrecto, boludos y boludas, los hay en todas las profesiones. Y para ir cerrando, les quería contar, hablando de las marcas, de mi experiencia en un dispositivo territorial llamado CEPLA, el Centro Preventivo Local de Adicciones, que es una política impulsada por el kirchnerismo aproximadamente en los años 2013, 2014, en diferentes puntos de nuestro país, con una línea muy fuerte en relación a la prevención inespecífica, con una línea muy fuerte sostenida desde lo que plantea la Ley de Salud Mental y Adicciones, porque justamente se incluye y se problematiza el consumo problemático, que bueno, eso ameritaría otro encuentro. Y desde el año 2016 vengo trabajando junto a dos compañeros, que no los veo por acá, que son Bruno y Nela, en un espacio con jóvenes y adolescentes. Y el año pasado hemos trabajado junto a el Museo de la Memoria, tanto el año pasado como el año anterior, en un programa nacional que se llama Jóvenes y Memoria, que digamos, tiene como tarea y objetivo principal el poder interpelar a los pibes y a las pibas acerca de la historia de su barrio, acerca de las problemáticas que viven en su barrio. Y bueno, a mí me parecía muy interesante traerles este relato porque cuando tenemos que hablar de el reclamo y la construcción y planificación de políticas públicas, me parece que no nos tenemos que quedar únicamente en la asistencia, ¿no? En que, bueno, nos llegan al consultorio privado o al consultorio de alguna ONG o al consultorio del centro de salud o algún espacio grupal, algún dispositivo grupal o territorial, una mujer que ha sufrido alguna situación de abuso, que ha sido violentada, sino que tenemos que poder también generar instancias previas, ¿no? Tenemos que poder apuntar también a políticas preventivas, no únicamente políticas asistenciales. Y bueno, con estos pibes y estas pibas hace 2 años veníamos, porque este año ya no, porque uno de los requisitos es, digamos, poder laburar 2 años consecutivos y ya después cederle el lugar a otros espacios. Veníamos trabajando en este programa, que es un programa nacional que tiene como finalidad, como les decía, la producción de algún insumo cultural que pueda de alguna manera resumir el trabajo que se fueron dando estos jóvenes y adolescentes durante todo el año. Y se hace una puesta en común junto a otros grupos y espacios en la localidad de Chapadmalal, cerca de Mar del Plata. Son 2 días de encuentro de jóvenes y adolescentes que, bueno, intercambian experiencias. A mí me parece que este trabajo que ahora les voy a mostrar, que hicimos con los chicos en relación a la violencia hacia determinadas identidades,
tiene, digamos, una premisa muy importante de un autor que para mí es muy actual y se lo recomiendo muchísimo, que es Fernando Ulloa. Fernando Ulloa habla del concepto de ternura, dice que la ternura es la base ética del sujeto, y para mí en estos tiempos hablar de ternura implica darle un cauce político al concepto, poniendo el acento en la desarticulación de las lógicas de dominio sobre los otros y las otras. Entonces me parece que poder laburar desde la ternura es poder laburar desde la politización de los lazos. Y ahora, bueno, Juli, si querés darle play al video, los dejo y las dejo con eso y cierro mi exposición. Me parece una injusticia que hoy en día los gays, lesbiana, transexual, bisexual tengan que ir frente a los padres y decirles su referencia sexual, y vos, siendo heterosexual, no tengas que decírselo. ¿Por qué la sociedad hoy en día cree que eso es normal? Para vos, ¿qué es normal? Salud, amigos. Son comunes escenas como estas en el hogar. La dueña de casa ocupada en este simple e importante quehacer. Pero la tarea se interrumpe de pronto ante el insistente llamado de la campanilla del teléfono. El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Tanto tiempo sin saber nada de ella y con tantas cosas para contarle. El sarampión de Raulito, el vestido verde que se mandó a hacer Chela, esa película tan triste. Todo muy interesante. Lo malo es que la plancha sigue enchufada. El resultado puede ser una verdadera tragedia, tanto para nuestra confiada amiga como para sus vecinos. El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. ¡Luche! ¡Luche! ¡Luche que se escuche! El empoderamiento es la adquisición del poder de independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Le digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien. Hay aquellas que dicen que no me ofende. No les creo nada. Te dicen puta, me dicen puta, la puta madre, que sea puta mi madre, no esperen que me calme. Ya me cansé de asesinato. No te das cuenta, te estás quejando de tus actos. Otra línea más pa'l macho. Otra puta que están callando. Otra mujer tirada en un tallo. Otro medio que está justificando. Ella es María, hoy la echaron de su casa. Vestía corto la muy gata, es que nena, para eso tu padre no trabaja. Estamos cansadas de que nos Por eso nos llena de bronca, porque parece que aunque salimos a las calles, aunque decimos cada vez más fuerte que no queremos ni una menos, El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. ¿Qué entienden por eso? A ver, adquisición de poder e independencia, ¿se entiende? Por parte de un grupo social desfavorecido. ¿Qué grupo social o qué grupos sociales son desfavorecidos? ¿Quién más? ¿Quién es más? ¿Quién es más? Los pobres, los pueblos originarios, los obreros. El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido
para mejorar su situación. Ser diferente no tiene nada de malo. Negro. Careta. Vinimos a este mundo a experimentar. Con tu prejuicio no me vas a incomodar. El empoderamiento Ser diferente no tiene nada de malo. poder e independencia para mejorar su situación. Croto. No tiene nada de malo. Gato. Puto. Cabeza. Negro. Soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual, soy humana. Las decisiones nos hacen diferentes. Choro. Caco. Gil. Puto. Maricón de mierda. No tiene nada de malo. Negro. Negro. Yo nací con ovarios, yo nací con memoria. Juliado. Zorra, huevera. Lesbiana. Cornuda. Yo nací con ovarios, yo nací con memoria. Se aporta que ser gay no tiene nada de malo. Ante tanta vergüenza, orgullo. Para vos, ¿qué es normal? Gay. Negro. Troro. Mis decisiones hacen lo que soy. Tus palabras me incomodan. Yo nací feminista para cambiar la historia. Mi sentimiento, mi identidad. Hola. Bueno, habíamos pensado por ahí dividir un poco la palabra para poder arrancar yo problematizando algunas cosas y después ver lo que por ahí es del campo. Sí, ella es psicóloga, ella habla freudiano y lacaniano, así que por ahí tendrá algunos análisis más interesantes que los míos. Venimos más o menos en consonancia, yo calculo que no nos conocemos, pero que todas las cabezas andan ahí. Sí, hablábamos con Vero de que nos sorprendía mucho eso de que estamos pensando las mismas cosas. Pensaba en esto, bueno, de la salud, por ahí creo que vos hiciste un recorrido interesante, pero a mí desde que, digamos, cuando estudiaba me hablaban esto del modelo médico biologicista hegemónico, me decían que era un paradigma que ya había pasado, me lo creí, digamos, y después empecé a trabajar y vi que ese modelo sigue totalmente vigente, que goza de muy buena salud. Y ahí me empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasa si en nuestros espacios de formación hablamos tanto de qué salud pensamos? ¿Qué pasa que en lo cotidiano no estamos pudiendo materializar eso? Y yo sigo lamentablemente viendo que lo que tenemos muchas veces para ofrecer es a las personas el traje de paciente, sigue siendo ese lugar de tengo acá un diagnóstico para vos que ya prefabriqué, para tu problema que te prefabriqué, no tengo lugar, digamos, para que vos me digas cuáles son tus experiencias, tus vivencias. Y bueno, yo me vengo preguntando mucho esto, de hay algo que se ve que lo hablamos a nivel académico, pero después cuando nos encontramos en los equipos de salud, seguimos sosteniendo eso. Entonces me parece que es un trabajo que nos tenemos que dar, tenemos que saldar también muchas deudas de cómo nos relacionamos en los equipos de salud, esto que se habla siempre del equipo interdisciplinario, suena muy bonito, suena muy lindo, no, es complicado. Por eso yo agradezco estos espacios porque yo vengo, si bien siempre digo políticamente me defino como cuidador, hay como una apuesta política ahí como en cuanto a la profesión, pero vengo del palo de la enfermería y que nos podamos encontrar en nuestros espacios me parece que está bárbaro, porque si no después ya nos encontramos cuando estamos trabajando y ahí cuando no sabemos qué hacer siempre activamos los estereotipos que tenemos a mano. Y después, bueno, pensando en esto de salud con perspectiva de género, a mí cuando me invitan a algún lugar, yo trabajo la problemática del aborto, pero también hace ya unos cuantos años la problemática de violencia de género, y cuando me dicen, bueno, estamos pensando esto con perspectiva de género, ¿qué perspectiva de género? Digamos, porque sigue pasando esto de que asumimos que hay una complicidad, que pensamos lo mismo, y después cuando empezamos a trabajar, vemos que compartimos distintas líneas, ahora después por ahí lo podemos hablar más cuando veamos género. Y esto de la perspectiva a mí me viene pasando algo, no sé si por ahí del cansancio o los tiempos, que vamos perdiendo así como la paciencia. Antes yo era una persona mucho más amable y ahora es como, ¿es por las buenas o es por la ley? Digamos, ya. Que tenemos leyes. Me pasó hace un par de meses atrás en una capacitación que daban en tribunales, el Poder Judicial se había mandado unas macanas y armó una capacitación
capacitación de esos lugares donde es complicado lo que va a salir. Y había una jueza de familia que planteaba algo así como que, bueno, la perspectiva de género es algo así como unos lentes que nos ponemos, y cuando nos ponemos esos lentes vemos la realidad de otra manera, y los operadores legales les va a llevar tiempo, necesitan tiempo para ponerse esos lentes. Yo no pude con mi carácter ahí, me había necesitado un día como para, pero no pude, levanté la mano y planteé, bueno, me parece que la perspectiva de género no es un accesorio, digamos que hay que ponerse o sacarse. Tenemos leyes como la 26485 que vienen a, bueno, cirugía permanente para los operadores legales, hay que operar esos ojos ya, pero no podemos seguir pensando a esta altura con ciertas normativas. Esa ley es del 2009. Quienes trabajamos violencia antes, es impresionante el trabajo que teníamos que hacer de todos los tratados de derechos internacionales. Cuando llegó esa ley fue como decir, bueno, acá ya tenemos un marco, encima después Santa Fe tiene su propia ley. Entonces, en eso me parece que es importante que conozcamos las leyes, que conozcamos todas estas. Yo le sumaría a la que planteó el compañero, la del programa de salud sexual y procreación responsable del 2002. Es una ley muy cuadrada, solamente habla de enfermedades de transmisión genital y de anticoncepción. Podría ser una ley mucho más amplia, pero bueno, es lo que tenemos. Y es importante que empecemos, yo siempre digo esto, es por las buenas o es por la ley. Yo no me diluyo en la ley, no pienso que la ley es la solución de todo, porque a veces nos pasa eso, que peleamos por una ley y pensamos que todo tiene que estar ahí. Y yo creo que es importante que le reclamemos siempre al Estado políticas, que estemos ahí reclamándole, pero que no perdamos de que hay otro trabajo que podemos hacer colectivo. Me pasaba, no sé si está Lisandro, que me habían invitado a hablar de violencia en un centro de salud, y tuvimos así como un momento de mucha catarsis de, bueno, todos los organismos que trabajan violencia, las dificultades que teníamos, y llegó un momento, tal vez porque bueno, yo coqueteo mucho con el anarquismo, así que tal vez tenga que ver con eso, pero yo les planteé, está buenísimo que le pidamos todo esto al Estado, está buenísimo que lo reclamemos y que tengamos, ahora hagamos en cuenta que no tenemos nada de todo esto, como grupos no podemos hacer nada más, no podemos empezar a pensar estrategias colectivas. Y ahí una compañera decía, bueno, tal vez podemos en el barrio empezar a hacer muestras que hablen de que, bueno, no queremos más violencia, y ahí empezó a surgir un montón de cosas. O sea, está buenísimo esto de reclamar al Estado, pero hay otras estrategias colectivas que en esto de estar tanto en la perspectiva de derecho, que es buenísima y interesante, perdemos de que todo es otro que se puede hacer. Y es importante que conozcamos estas leyes en la red, lo decimos siempre, un derecho que no se conoce no existe. Entonces, en estos tiempos donde los organismos antiderechos están tan fuertes arremetiendo contra todo esto, tenemos que protegerlos. Tenemos también, bueno, me sumo a, no tenemos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no logramos esa ley, pero tenemos la interrupción legal del embarazo de 1921, artículo 86 del Código Penal, que es una ley. Entonces tenemos que proteger todo eso en este momento donde hay tanto discurso religioso queriendo tapar el sol con una Biblia. Es importante que esto, conozcamos estos derechos, lo hagamos valer sin diluirnos ahí, sin pensar que eso es lo único que hay para hacer. Y después, bueno, en esto de que hablamos cuando hablamos de género, a mí, bueno, hoy en día circula más, hay muchos discursos, pero a mí me pasaba que, bueno, cuando hablábamos de género, me decían, bueno, género es sinónimo de mujer. Después yo decía, bueno, está la ley de identidad de género. Ah, hay un género para las mujeres, cis, y otro para las trans. Y esto que pasa por ahí en la comunidad, pasa también en las cabezas que piensan los espacios de perspectiva de género. A mí me pasa que hay gente que está más subida a discursos de los que provienen de los feminismos, entonces, y a una ola de ese feminismo, a una porción, entonces género es eso. Hay otra parte que viene más del lado de la disidencia, entonces también género es solamente eso, y ni hablar, bueno, si hablamos de los estudios queer, que siguen siendo como esa cosa rara que poca gente entiende, yo anclo ahí. Pero a mí me han servido incluso para mi construcción identitaria, me ha servido mucho. Yo arranqué con los feminismos, después pasé por la disidencia y después. Pero es importante que podamos tener esto. Hay muchos discursos, no podemos andar ella tiene un discurso y tenemos que empezar a encontrarnos, hacer que esos discursos se articulen, empezar a poder historizar, porque si no parecería que el género existió siempre, y el género no existió siempre como categoría política. Entonces es importante ver, bueno, desde dónde surgió, qué pasó, cuál fue el devenir, cuáles fueron los sentidos que se le fue dando.
Y bueno, y en esto de poder juntar las disidencias, pensar, yo siempre, será que en mi cabeza está todo como muy articulado, que a veces me cuesta entender esas, hasta acá es feminismo, hasta acá es una cosa, hasta acá la otra. Pero a mí siempre me pasaba algo que era decir, pucha, qué loco cómo trabajaba el Frente de Liberación Homosexual antes de la dictadura, cómo trabajaban los feminismos en ese momento, lo articulado que trabajaban, porque no era un yo voy a tu marcha y vos vas a mi marcha, era un nos sentamos a escribir documentos. Había una articulación muy fuerte. Después vino la dictadura y a mí me quedaba siempre esa sensación que después nos anclamos demasiado en la cuestión identitaria, que nos fue alienando, digamos, cada cual tomó su identidad y luchó por su identidad, y en la perspectiva de derechos se perdió eso. Me parece que el contexto actual nos está invitando a pensar que es hora de que empecemos a eso, a encontrarnos. Yo antes decía, pucha, se interrumpió y ahora creo que no, que eso fue, siguieron cosas ahí sucediendo, pero esto está latente, porque bueno, yo soy un cuerpo que se lee como, aunque no lo sea, se lee como varón, y estoy trabajando aborto, digamos. Entonces me parece que hay algo del orden de estamos pudiendo cruzar, estamos pudiendo encontrarnos, y creo que va para ese lado la cosa, para que cuando pensemos la matriz, digamos, la norma de donde están las cuestiones de sexo-género, podamos ampliarnos una matriz de normalidad donde pensemos que esos cuerpos también son funcionales, son blancos, son económicamente exitosos, y empecemos a encontrar todas esas personas anormales, nos empecemos a encontrar. Posiblemente necesitemos, no con esto, cuando planteo eso siempre me dicen, no, pero bueno, pero seguramente cada grupo tiene una marca, una rúbrica de violencia particular y necesita un tiempo de encontrarse con otras personas que compartan esa marca de violencia. Pero tenemos que empezar a trabajar articuladamente y también pensar los debates. Los feminismos, por un lado, se están ampliando, como dijo el compañero, están teniendo, después de la explosión de Ni Una Menos, una llegada popular muy grande, pero hay que ver qué sucede con eso, porque el sistema siempre se reapropia de esos discursos y los intenta desactivar, y en este momento no es casual que vemos que hay muchos espacios queriéndose apropiar del feminismo como tal. Y por otro lado, cuando se enuncia esto del colectivo LGTBIQA, yo siempre me pregunto qué es lo que pensamos en eso. Yo creo que ese colectivo no existe. Digamos, si tengo que pensar en un colectivo, y me imagino un colectivo, digamos, me imagino el estereotipo yanqui de colectivo amarillo, me imagino que es un colectivo que lo maneja un gay, bien masculino, bien estereotipado, atrás van las lesbianas, las identidades trans van al fondo, ese colectivo va rápido, a los lados hay un montón de identidades que todavía son esquivas al lenguaje, que están tratándose de subir, y ese colectivo va hacia la normalidad. Yo hacia ahí no quiero ir. Entonces me parece que también tenemos que pensar que hay muchas, calculo que la compañera puede decir de que hay muchas deudas que tenemos que saltar dentro de ese colectivo, donde no nos hemos tratado muy bien, donde no nos hemos dado espacios, para pensar otra comunidad. Y ahí, en este concepto de comunidad, pensar una comunidad en sentido amplio. Pensarlo en las cuestiones de sexo, género, de identidad, pero pensarlo con las otras cuestiones de anormalidad. Y por último, algo que les quería decir, es que posiblemente ustedes se perciban o se autoidentifiquen como activistas o como militantes, y la militancia y el activismo también está normatizado. Nada escapa de la norma. A mí me pasó que cuando empecé a participar en espacios, decía, pucha, qué poca libertad que acá, supuestamente estamos luchando por algunas libertades, y qué poca libertad, porque la militancia y el activismo se sostienen en ya no importa quién sos, tenés que hacer, hay que hacer, solamente demostrar tu pertenencia cuando haces, nunca es suficiente. Trabajamos con una compañera, un compañero, un compañero al lado que ni sabemos quién es, pero tiene que ser, tengo que ser permanentemente. Hay bajadas de línea, hay verticalidad, y en esto que plantea el compañero es para el lado que yo lo pienso también. Pensar una comunidad en un sentido amplio y pensar modos más amorosos de relacionarnos, en donde podamos disfrutar, en donde pensar, sentarnos a debatir, sentarnos a leer, también sea hacer. Porque siempre también eso se piensa el trabajo para afuera de las organizaciones y nunca parece que nos damos tiempo para pensar. Estos tiempos son difíciles, hay mucho para hacer, prácticamente tenemos una marcha con una pausa justa cada 2 horas. Sí, yo el otro día íbamos con una amiga tarde a una marcha y yo digo, no te preocupes, que si terminó empieza otra, no te preocupes.
estamos así. Y esto también, bueno, perdón, me pongo charleta. ¿Desde dónde necesitamos el saber? Porque hay muchos discursos académicos que son importantes que los podamos apropiar, que los podamos pensar, pero después también hay otras realidades que nos demandan que las escuchemos. Yo cuando empecé a trabajar violencia de género, lo primero que sentía que tenía que ver qué agrupaciones de Rosario habían trabajado violencia, empecé a ver Ingreso Mujer. Después lo que primero dije fue tengo que ir a las marchas, tengo que ir a escuchar a las mujeres en situación de violencia que me digan qué es lo que están necesitando. Porque si no nos quedamos después en eso de, o nos quedamos en la cuestión de confundimos lo personal y político y nos vamos si no al pueblo de lo académico o estamos en contra de lo académico, y me parece que es un momento de que podamos articular eso. Lo que sucede en la calle, lo que tenemos que escuchar de las personas que reciben esas violencias y opresiones, y esos discursos académicos que también son gente que pensó cosas mucho tiempo y que tenemos que aprovechar. Así que bueno, terminaría con decirle eso, que me parece que es momento de que pensemos esa comunidad y que la pensemos de una manera amorosa. Bueno, al principio quiero también repetir algo que dijo el compañero, que es esta cosa de, bueno, por suerte estamos en este espacio, nos encontramos con otros y entendemos que estamos pensando muchas cosas desde un mismo lugar, y eso es esperanzador, más allá de los tiempos que estamos viviendo. Yo en principio era en este espacio interrogar un poco de qué tipo de profesionales se están formando en la facultad, para qué sujetos, ¿no? se están pensando. Esto que traía el compañero, ¿no? De los contenidos y los planes que son patriarcales, que son heteronormativos, heterosexistas, androcéntricos. Digo, tiene muchas, si bien hay algunos espacios que están, ¿no? transformando, permeando la facultad, pero queda mucho, digamos, por pensar en las formaciones docentes, en las miradas, en los modos de intervenir, porque son las condiciones también para los territorios, para los contextos en los que vamos a trabajar, para las subjetividades, para la producción de esa subjetividad. O sea que no es un detalle mínimo, porque está bueno que podamos interrogarnos, interpelarnos, tensionar discursos victorianos, en muchos casos, sobre las sexualidades. Principalmente pensar en algunas cosas patologizantes y clasificatorias de las que hablamos hasta recién, ¿no? De cómo eso hace no pensar el deslizamiento que hay de las identidades de género, de las orientaciones deseantes, que nos ponen en otra, nos deberían poner, digo, en otra órbita, porque si no quedamos súper ahistóricos, como decía el compañero, que eso es apolítico también, y terminamos siendo instrumentos, ¿no? Instrumentos de un sistema que justamente deberíamos estar, ¿no? Generando todo lo contrario, ¿no? Que sea un sistema que no reproduzca lo que quizás nosotras y nosotros no estemos de acuerdo. Poder pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas. La trayectoria de mi historia como profesional tiene que haber pasó por esta facultad, pero la formación post, digamos, fue a través de diferentes desafíos laborales que he tenido, que me invitaron a encontrarme con bibliografía que no encontré en la facultad, con personas que transitaban otras instancias, otras trayectorias que me hicieron repensar, revisar, ampliar muchos de los aspectos y romper ese corsé, ¿no? Por ese formato de graduado o graduadas que trae la facultad, ¿no? Pensando si es algo que se puede seguir reflexionando para revisar la intención, ¿no? De estos profesionales, por lo menos de los espacios académicos. Yo actualmente estoy en un centro de salud en el territorio y es una elección que hice por haber pasado por diferentes espacios. Uno fue el equipo de educación sexual integral, otro de políticas de género de la provincia, y entendí que el territorio era el lugar que yo tenía ganas de estar. Digo, como una instancia de encontrarme con otros, de pensar propuestas, de
cotidiano trabajamos la interrupción legal del embarazo, que es una instancia donde uno va aprendiendo todo el tiempo. Digo, esto no es algo sabido, lo va mejorando. Tener una red hace revisar y repensar cada una de nuestras prácticas. Digamos, siempre hay que ser consciente de que nuestra acción u omisión generan condiciones. ¿Sí? Condiciones en este sujeto, digamos, no es que no pasa nada. Hay un efecto, hay un impacto, que a veces lo vemos rápidamente, otras veces lo vemos a posteriori, porque bueno, cuando uno está en territorio va pensando y conociendo esas historias y lo que va sucediendo y aconteciendo en esas historias. Entonces es súper importante poder pensar desde una perspectiva de género y de derechos. De hecho, es una categoría necesaria en lo clínico, una categoría de análisis que uno puede pensar en cómo problematizar, desnaturalizar, visibilizar situaciones de violencia, y por eso cuando hablamos de violencia podemos pensar un montón de tipos de violencia, sexual, física, simbólica, psicológica, bueno, en fin, tipos y modalidades. Y la interrupción legal del embarazo está atravesada por todo esto. No queda fuera. De hecho, muchas mujeres, cuando hablan de la posibilidad de interrumpir, traen historias de situaciones de violencia, en contextos súper desfavorables, donde claramente lo que no se está pudiendo poner sobre el tapete no se trata de aborto o aborto no. Acá se trata de no forzar una maternidad, digamos, pensar como que no siempre la maternidad es una posibilidad para las mujeres. Muchas mujeres, me incluyo, no queremos maternar. Digo, y esto es porque, digamos, hay como un mandato, ¿no? Que no se puede romper, o no se puede interpelar, también en las prácticas, ¿no? Esta cosa de que si alguien ve un resultado, felicite, digamos. Le voy a preguntar cómo se siente ante ese resultado. Es la primera pregunta, porque por ahí lo que trae esa persona, podemos empezar a pensar las opciones de esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas sensaciones, a ese sentir, uno podrá empezar a trabajar con la mujer, ¿no? Las posibilidades. Muchas mujeres a veces la duda tiene que ver más que todo con la moral, ¿no? Con lo familiar, que presionan, con una pareja que tutela su cuerpo, que dice vos lo vas a tener, ¿no? Que no puede decidir sobre su propio cuerpo. De hecho, el Estado está haciendo eso, digamos, el Estado está tutelando. Si bien hay un protocolo, nosotros estamos tratando de que este protocolo tenga un fundamento jurídico legítimo, digo, porque los causales de salud tenemos que trabajarlo con los pacientes, digamos, sabiendo lo que implica y dando un proceso diferente si tuviéramos una ley, ¿sí? De condiciones para los profesionales, en las instituciones y en los abordajes. Entendemos que cuando hablamos de cómo estos varones familiares, religión, moral, mandatos, obturan en esta decisión, porque a veces es un deseo claro, pero condicionado por miedos, entendemos que hay que deconstruir mucho, ¿no? Primero, los roles, ¿no? De los modos de vinculación, las negociaciones, si es que se pueden hacer, porque estamos hablando de un sistema patriarcal, y finalmente pensar en un Estado que no habilita, digamos, que esa mujer decida libremente sobre su cuerpo, ¿no? O garantice esa legitimidad que estamos esperando con la ley. Sabemos que no todas las provincias cuentan con las mismas condiciones de los equipos de salud, con las mismas cantidades, o garantizando el misoprostol, por ejemplo, que realmente en otras provincias lo tienen que comprar, es muy caro, 3.500, creo que 4.000 ya, con la inflación esto va siendo más. Entonces eso también hace a que, bueno, la desigualdad, ¿no? Las diferentes posibilidades y pensar de que se usó mucho en este último tiempo el concepto erróneo de síndrome postraumático, cuando sabemos que en el DSM-5 no existe ese síndrome postraumático por una interrupción legal.
consiste en una maternidad forzada. De hecho, escuchamos en la clínica de mujeres que no pudieron, por situaciones a veces de violencia, interrumpir su embarazo, y eso les trajo depresión, dificultad en el vínculo con esa hija o hijo, todo el proceso de esa subjetividad, ¿no? Y en ese vínculo con esos hijos, vamos a ponerlo de este modo, y en pensar en estas tantas cuestiones que no se dicen y que cuando se mira solamente un aspecto, digamos, estamos pensando desde un aspecto claramente sesgado por la moral, por el mandato cultural, por estereotipos, ¿no? Y como el estereotipo de género, que las mujeres tendríamos que reproducirnos, digamos, poder estar en esa funcionando de esa manera. Sabemos claramente que dentro del sistema de salud, las mujeres, cuando piensan la posibilidad, vienen con una decisión. Y realmente quieren interrumpir, y si no es ahí, será en otro lugar. Se entiende de otra manera. Por eso, para aparecer las noticias lamentables de abortos clandestinos, de profesionales que no estuvieron a la altura, o un sistema de salud que no estuvo a la altura, o no pudo escuchar, o esa mujer quizás no se pudo animar a poder hablar, no pudo romper esa barrera, para poder tener condiciones seguras para transitar esta práctica. Creo que lo más importante acá es que fortalezcamos el valor de la palabra de las mujeres. El embarazo es nuestro lugar que tiene que ver con la deseabilidad, digamos, ese es por lo menos nuestra brújula, y de ahí partimos. De hecho, el espacio de psicología, con la compañera con la que yo trabajo, que es generalista, se abre en tanto haya una cierta, donde aparezca cierta duda, digamos, porque hay una posibilidad, pero que está como con pelos por su pareja, o por su expareja, o por su familia, o por la religión, y entonces es como despejar, bueno, dónde está el deseo, como, digamos, fortalecer, ¿no? Y quién se va a tener que hacer cargo de lo que ocurra, ¿no? Con la posibilidad de maternar si su deseo no maternal, ¿no? Por las consecuencias que eso tiene. Entonces, creo que sí es súper valioso que cada equipo revise, discuta. Nosotros tenemos tensiones, tenemos momentos en que nos ha pasado ir contagiando a otras compañeras y compañeros dentro del equipo de salud, que van, ¿no?, escuchando, leyendo, le vamos pasando algún material, entonces eso implica un proceso. Te damos cuenta que uno no nace así como sabiendo determinadas cosas, sino, ¿no?, teniendo cierta sensibilidad y percepción de los contextos, y eso va siendo una práctica diferente, acorde al contexto. Digo, estos contextos imprimen claramente en el cuerpo la desigualdad. Nosotros en el centro de salud donde yo trabajo, que me llama Margarita, en la tablada, esto se ve claramente, ¿no?, que las condiciones no necesariamente tendrían que estar dadas por un profesional que forma parte de una red, ¿no?, que se supone que un Estado que lo tendría que garantizar con toda la institución. Sabemos que hay instituciones objetoras de conciencia, sabemos que, bueno, las instituciones no, los profesionales y que las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia porque no tienen conciencia las instituciones, eso es muy importante que nos tengamos en cuenta, y que tiene que haber profesionales que realicen esta interrupción del embarazo. Entonces, es re importante que cuando alguien objeta, entender que se está disputando en el cuerpo de la mujer algo que se decidió parlamentariamente, digo, cuando hablamos de 1921, perdón, fue parlamentario y democrático. Entonces, es alguien que sigue tensionando, ¿no?, ahí con cuestiones que no le interesa cumplir y que tiene que ver con la vulneración de derechos. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Michelle. Yo soy parte de Comunidad Trans de Rosario.
y también participo del programa Andrés en Rosario, un programa que trabaja con consumo problemático en situación vulnerada. Ya voy a contar cuál es mi función ahí. Antes que nada quiero agradecer a los compañeros del Ateneo, de la Mazota, que siempre nos dan la posibilidad de que vengamos las trabas, las voces que históricamente fuimos calladas, a poder contar un poco de cuál es la lucha que tenemos nosotras como colectivo de trans travestis. Me acuerdo que este es el tercer año que venimos como organización. Me acuerdo que el primer año vino Carlita, el año pasado yo vine con una compañera que ya no está, se llama Alejandra, y me acuerdo que estaba el tema de Santiago Maldonado, que me acuerdo patente, y bueno, vengo otra vez yo. Nada, cuando me invitó era más o menos para hablar del tema de la salud, de las políticas públicas, del psicoanálisis, mucho no me gusta, pero bueno. En realidad, y yo hace varios años ya que milito, y al principio fue siempre como contar una historia de vida, o sea, mi historia, que en cierta manera es la historia que atraviesa desde algún punto a cualquier persona que esté dentro del colectivo de las personas trans travestis. Yo nací el 1 de agosto del año 1981, tengo 37 años actualmente y yo me considero una sobreviviente, y les voy a explicar por qué me considero una sobreviviente. Yo desde el momento que nací, yo me hice como un pequeño machete porque había cosas puntuales que no quería dejar de pasar, de contárselas, para que ustedes entiendan por qué los compañeros me invitaron acá. Tienen por qué, no es que yo esté acá simplemente para llenar mi lugar, sino que los compañeros me invitaron justamente para que yo pueda contar un montón de cuestiones, porque los compañeros que venimos trabajando hace años conocen cuál es la historia de las personas travestis y las personas trans, pero yo sé que acá hay muchas caras nuevas que yo nunca he visto, de diferentes edades, y que a lo mejor no tienen una mínima idea cuál es la vida que llevamos nosotros. Yo biológicamente nací con un pene, con el peso que eso tiene, no por el tamaño ni por nada, sino por el peso que tiene. Por favor. Que no me molestaría tampoco, pero con el peso que eso tiene para la sociedad, que es una sociedad machista, patriarcal. Desde el momento que nací, la sociedad y mi familia proyectaron sobre mí sus anhelos, sus deseos, sus necesidades, porque vos cuando naces con pene tenés que hacer un caminito, cuando naces con vagina tenés que hacer otro caminito. Yo nací con un pene, tenía que cumplir un estereotipo que me manda la sociedad, que es el jugador de fútbol, ser grandote, tener voz gruesa, que bueno, eso más o menos salió bien. Tener muchas novias, ¿no es cierto? Garchar muchos con las mujeres, que eso te suma punto cuando sos un macho. Jugar al fútbol, eso ni hablar. Obviamente que la sociedad, porque en realidad la sociedad proyectaba sobre mí esos estereotipos, porque no son los que yo cumplo, obviamente. La sociedad y mi familia también pudo proyectar esos ideales que tenía, ese camino que tenía para mí, hasta que yo empecé a tener conciencia. Una vez que yo empecé a tener conciencia, pude empezar a razonar, a decidir por mí misma, fue cuando la misma sociedad y la misma familia de la que yo nací, salí, me empezó a hacer sentir lo que era el estigma de la discriminación, ¿no es cierto? A los 13 años, esto fue durante toda mi infancia, a los 13 años yo me volví una persona indomable, lamentablemente indomable anormal para la sociedad, porque si era indomable normal estaba todo bien, pero era indomable anormal. Entonces, como yo ya no podía estar domada por la sociedad, por mi familia, y seguir un estereotipo que tenían marcados para mí, no les quedó otra que expulsarme de mi casa
cuando yo era muy chico, cuando tenía entre 14 y 15 años, y también fui expulsada de la sociedad, en cierta manera. Ahí conocí una traba grande, porque siempre cuando somos, porque lo que me pasa a mí no es que me pasa a mí, le pasa a la mayoría de mis compañeros. Cuando me echaron de mi casa, a esa edad, a la adolescencia, conocí una traba, siempre conocemos una traba que es más grande que nosotras. Puede ser buena, puede ser mala, pero siempre conocemos una traba que es más grande. Y le conté a esta traba lo que me había pasado, que me habían echado de mi casa. Esta traba, en aquel momento, de lo del año 1990, en aquel momento tenía una pizzería, un cabaret, y me dio la posibilidad, porque digo, me dio la posibilidad porque ella no me cerró las puertas, no era cosa que me albergó en el cabaret. En principio me llevaba una mano para que yo pueda limpiar, para que yo pueda tener un plato de comida. Y después, bueno, yo obviamente empecé a ver lo que era el trabajo que hacían las chicas, las compañeras que ejercían. Comencé a siendo copera y luego empecé a ofrecer servicios sexuales. Esto con 14, 15 años. En el proceso de construcción de mi identidad en esta adolescencia, cuando empecé a laburar, además de, bueno, del montón de cosas que tuve que aprender, caí presa también, muy chica, caí presa. Y fui, obviamente, ya no estaba en mi casa porque me habían echado, y me echaron también de la escuela. Con 16, 15 años, las mismas maestras, las mismas profesoras, que dejaban que mis compañeros me digan puto, me digan trono, me digan mariposón, son las mismas maestras que me echaron de la escuela. No me supieron condenar, no me supieron entender, y fui expulsada del sistema de la educación con 15 años, cursando ya prácticamente el segundo año. Tuve que dejar de estudiar, obviamente, porque en ese momento no existía la identidad, no existía nada. Yo era simplemente una persona enferma y anormal para la sociedad, y una vergüenza para mi familia, que no querían que nadie se entere de que tenía un hijo puto, porque iba a ser la gente, iba a ser en un pueblo en el interior. Realmente las travestis, las trans, los gays, las tortas que son del interior, viajan a los grandes conurbanos para poder construir su identidad, proyectar su vida, y no fue nada en realidad. Yo soy del sur, nací en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y me crié en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. A los 18 años yo me fui a trabajar a Chile. Yo trabajé en ese cabaret hasta los 18 años, y de ahí me fui a trabajar a Chile. Trabajé en países machistas, si lo era en esa época, lo sigue siendo. No podía tomar las narices en Chile porque automáticamente los carabineros, como dicen allá, me metían presa por ser cola, porque yo los putos le dicen cola. No sé por qué. Pero bueno. En Chile estuve, bueno, si bien era un país machista, en ese momento había mucha plata, yo era muy joven, y venía, viajé durante muchísimos tiempos, por los 23 años prácticamente, estuve en Córdoba, Buenos Aires, un montón de lugares, tratando de poder sentarme yo para poder realmente terminar de construirme como travesti, que no lo había podido hacer por llevar justamente una vida que iba de acá para allá. A los 23 años me vine a Rosario, que fue el año más o menos 2003, 2004. Justo había pasado lo de Sandra Cabrera, que si no la conocen, era una compañera que era secretaria de AMAL en aquel momento, y la mató la policía, era una trabajadora sexual. Yo cuando llegué acá, a Rosario, en el año 2003-2004, fui atravesada por el amor romántico, o por lo menos yo creía que era el amor romántico. Los hombres tienen ese olfato para oler cuando una persona está en estado de vulnerabilidad y hacer tu mimito, y nosotras, tipo, como que ya te damos todo. Yo estuve juntado con esta persona durante prácticamente 4 años, de los cuales los 4 años sufrí lo que es la violencia de género. Tenía que ir a trabajar. Yo, de trabajar en un cabaret, tuve que venir a trabajar acá a la calle, a la zona de Miquipasco, que es totalmente diferente trabajar en un cabaret donde estás totalmente cuidada, trabajar en la calle, que te
cualquier cosa. Bueno, estuve con este personaje durante 4 años, de los cuales los 4 años fui violentada, hasta ya lo último que sabía que fue muy violento, y ya era lo último, él venía borracho, me acuerdo, y me despertaba a tiros porque no le usaban las armas, y me acuerdo que un día me dio un escopetazo y le pegó al ropero. Estuve ahí hasta los 4 o 5 años sola porque yo no tenía amigas, era una persona totalmente desempoderada, no sabía que había derechos, no sabía que yo era una persona sujeto de derechos. Por eso me pasó lo que me pasó y por eso es tan importante el empoderamiento para todos. Después me separé en el año 2007 más o menos y anduve divagando por la vida, por la calle, Rosario, drogada. Fui muy adicta a la cocaína, empastillada, borracha, peleando, hasta más o menos el año 2010, 2011, que yo ya creo que fue una suerte que tuve, porque yo creo que si no hubiese ido aquella vez a la reunión de la marcha, que me acuerdo que fue en el año 2010, que me llevó Lali, que está acá, yo creo que no estaría viva. Yo me habían invitado a una reunión en el año 2010 con la excusa de la marcha, y en realidad lo que la compañera quería, que era Michelle Mendoza, era que nosotros podamos empoderarnos, justamente para que una vez después empoderada pueda empezar a proyectarse un montón de cosas. Bueno, evidentemente empoderarme me sirvió, porque yo una vez que empecé desde aquella vez que fue la primera reunión, nunca más pude dejar de militar. De ahí empecé a proyectar, empecé a entender un montón de cuestiones, empecé a entender sobre derechos. Me acuerdo que en aquellos años todavía estábamos estudiando por el matrimonio igualitario, porque todavía no había salido. Y empoderarme realmente me sirvió. Yo pude terminar de estudiar. Yo en el año 2012 me anoté en un EMPA, en el año 2015 me recibí con un promedio casi de 10, fui abanderada. Y esto no es menor, yo no cuento por ser ñoña ni nada, sino porque las trabas también podemos ser abanderadas y también podemos ser el mejor promedio de una escuela. No por ser traba, no tienes la capacidad que tiene cualquier persona. Actualmente estoy estudiando enfermería en la facultad, bueno, actualmente no, porque hace 5 meses que no curso gracias a este gobierno. Me anoté, este año arranqué a estudiar enfermería, y no es casual que me haya anotado a estudiar enfermería, sino que yo desde que empecé conocí la militancia y empecé a entender la militancia y empecé a entender la política. Entendí que la política es la única herramienta que tenemos nosotros para cambiar la realidad en la que vivimos. No hay otra herramienta, es la única que tenemos. Y no es casual que yo haya elegido, más allá de que me guste el trabajo social, que haya elegido lo que es la enfermería, porque justamente es uno de los sistemas donde peor la pasamos nosotros, el sistema de la salud. Actualmente tenemos una ley, que es la ley de identidad de género, que entre muchas cosas que abarca, porque es una ley súper integradora, que habla de la dignidad de las personas, de las infancias. Justamente el artículo 11, que habla sobre salud integral, básicamente lo que dice la ley de identidad de género es que, que todas las personas tienen el derecho a ser reconocidas como se autoperciben, más allá de tener el cambio hecho registrar legalmente, o más allá de que se tengan algo o no alguna cirugía. Entonces ahí está el respeto que hay que tener por las personas. Pero también contempla a aquellas personas que tienen la necesidad de construir su identidad acorde a lo que uno necesita o acorde a lo que uno se siente. Es ahí donde entra en juego hoy en día, donde venimos luchando, porque hecha la ley, hecha la trampa, obviamente. La ley se cumple a medias, o casi cuarto, podemos decir. Acá en Rosario realmente estamos en un mundo aparte, porque realmente, a comparación de otras provincias, en Rosario estamos en un mundo aparte, y eso en Rosario la estamos pasando mal también. Pero si acá la estamos pasando mal, las compañeras del interior o de otras provincias la están pasando peor, porque todavía se las llevan presas por ser travestis. Entonces estamos muy atrasados en otras provincias. Acá en Rosario la ley se cumple un poquito,
cuesta mucho para que la ley se cumpla. Y la ley es muy importante porque la salud es importante para las personas. Y históricamente las travestis y las trans fuimos expulsadas del sistema de salud porque obviamente el sistema de salud es un sistema que tiene falencias para las personas normales, imagínense para nosotros. Entonces, cuando hablo de deficiencia o falencia no hablo estructuralmente, porque a lo mejor hay hospitales que tienen un buen equipamiento, una buena estructura edilicia, pero el profesional, el contenido, lo que lleva adelante esa institución son una mierda, porque no saben cómo tratar a una persona travesti o a una persona trans. Entonces, eso hace que cuando vos vayas a un hospital y vos sos Sabina y te digan Carlos, lo que hace eso es que ante ese malestar de discriminación, ante esa mala situación que nos hacen pasar delante de toda la gente, nosotras nos recluyamos en nuestros hogares, no nos acerquemos nunca más a un hospital y nos muramos solas en nuestra casa. Y la mayoría se mueren de SIDA. Cuando hoy en día el SIDA es una enfermedad crónica, porque ya no podemos hablar de que es una pandemia ni que es una enfermedad mortal, porque se sabe muy bien que el SIDA es una enfermedad crónica con un tratamiento. El SIDA puede ser, el HIV puede ser una enfermedad crónica y uno puede morir en vejez tranquilamente de cualquier otra enfermedad que no sea de SIDA. Pero bueno, en el caso de los travestis, seguimos muriendo de SIDA justamente por esta exclusión que tenemos en el sistema de salud. Otra cosa que yo quería contarles, por qué yo me anoté en la facu de enfermería, porque yo en realidad cuando hablaban los compañeros y las compañeras me sentí identificada en todo lo que decían, o cada una de las cositas que decían, por ahí yo sentía, ay, me pasó eso, me pasó eso, me pasó. Y realmente la currícula es horrible. Estamos aprendiendo alguna currícula de la prehistoria. Realmente la currícula de las facultades, yo uso enfermería y puedo decir que la enfermería es bastante progre, pero en otras facultades que yo he ido, que yo conozco, que he hablado, realmente la currícula sigue hablando del hombre como ser superior, sigue hablando del hombre de la mujer, no se habla de las identidades disidentes, no se habla de las identidades trans, no se habla de las travestis. Entonces, entendemos que para que las travestis dejen de morir, porque es algo que yo no dije, que me parece que es importante, que las travestis y las personas trans tenemos un promedio de vida de 35 años. Es por eso que yo con 37 me considero una sobreviviente. Y acá voy a traer un dato. Yo estoy hablando con Nau y le conté que yo hablé con una, no sé si alguien la conoce, en Neuquén, creo que en Neuquén hay una monjita que se dice la monjita de las trabas, que es yo no creo que sepan, pero bueno, es la hermana Mónica Astor. Ella trabaja un trabajo muy bueno con las compañeras de allá y está haciendo como una investigación con respecto a la mortalidad de las personas travestis. Y el otro día estuvimos hablando, hace aproximadamente cuando Raúl me hizo la invitación, cuando mis compañeros de la Ateneo me hicieron la invitación, yo me comuniqué con ella, estuvimos hablando un montón porque yo quería venir con estadísticas certeras acá, o sea, queríamos poder, lo que yo digo, respaldarlo. Y la hermana Mónica, me contó, bueno, yo cuando hablé con ella, había pasado 48 travesticidios, esto fue hace 10 días más o menos, eran 48 travesticidios. Y esto fue hace 10 días y hablamos el otro día y ya son 56 travesticidios. ¿Alguien vio algo en la televisión? ¿Alguien se enteró? Bien. Quiero que sepan que entre esas muertas se van mis amigas también. Eso quiero que lo sepan. La familia que yo elijo, porque yo no tengo familia, yo mi familia me la armé yo. Y entre esas familias se van mis amigas también. Yo hablé con la hermana Mónica, ella me dio, yo obviamente no las voy a leer y no voy a mostrar la foto de las compañeras, pero la hermana me pasó un archivo donde está el nombre de cada compañera, la fecha de nacimiento, la causa de la muerte, y la mayoría, por no decir todas, murieron de travesticidio. Y cuando hablamos de travesticidio,
lo hablamos de transmisión por omisión o por acción. Porque no solamente hablamos de transmisión cuando viene una persona y te da 5 tiros, te corta la cabeza, te descuartiza, te viola, te empala. Eso no es solamente travesticidio. Lo que hace la sociedad al discriminarnos y lo que hace el Estado al no implementar políticas públicas, reales políticas públicas, no queremos marketing, queremos que dejen de usar el nombre de las trabas para hacer publicidad, para hacer política, para hacer campaña. Queremos reales políticas públicas. Entonces, la falta de políticas públicas hace que nosotros nos estemos muriendo. Actualmente no tenemos acceso al trabajo. Actualmente no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a la vivienda, no tenemos acceso a la educación. Muchas compañeras están siendo llevadas presas porque obviamente que con este gobierno de mierda que tenemos hemos retrocedido 40 casilleros de los 50 que habíamos avanzado. Y no podemos pretender con este gobierno adquirir derechos o recuperar derechos, porque no hablamos de recuperar derechos, porque los derechos siempre los tuvimos, solamente que siempre nos negaron. Entonces, no podemos pretender con este gobierno adquirir derechos, porque sabemos que estamos con un gobierno conservador, de derecha, que nos quiere matar, que no quiere a la clase humilde, y cuando hablamos de la clase humilde, cuando cae la clase humilde, las primeras que caen somos las trabas, porque somos las que estamos abajo de todo. Porque estamos abajo de las mujeres que sufren violencia de género, porque estamos abajo de las personas que sufren trata, porque estamos abajo de todo. Nosotros somos el depósito de la sociedad. Es donde tiran toda la mierda. Por eso de a poco nos vamos cayendo. Y lo que está pasando con las personas trans es un genocidio, porque estamos desapareciendo, literalmente. Y acá yo debo hacer un reclamo, no solamente a la sociedad, también al feminismo. Porque la solidaridad y la sororidad se termina cuando ustedes no entienden que nosotros nos estamos muriendo. La sororidad se termina cuando ustedes no entienden que tienen que levantar la bandera de las trabas y salir a gritar por nosotras, como nosotras gritamos por ustedes cuando quería, porque yo no puedo quedar embarazada, pero eso también es un tema dentro del feminismo que se lo cuestiono. Porque nosotras venimos acá a cuestionar, no venimos acá a que nos adoctrinen. Ya demasiado nos quisieron adoctrinar durante toda la vida. Y yo les vengo a cuestionar acá, que dejemos de hablar de mujeres embarazadas y de cuerpos gestantes, que dejemos de negar la identidad a los varones trans, a las identidades masculinizadas y a las identidades no binarias. Las mujeres biológicas quedan embarazadas, los varones trans quedan embarazados, las identidades masculinizadas quedan embarazadas y las identidades binarias también quedan embarazadas. Llamemos las cosas por su nombre, porque si no estamos haciendo más de lo mismo, esconder lo que nunca quisimos ver debajo de la alfombra, y eso nos convierte en hipócrita a cada uno de ustedes. Entonces, para que esta realidad cambie, el feminismo, la hora verde, la marea verde, el Power Girl, como le dicen a la más cool, Power Girl, me dijeron el otro día, ¿qué es eso, Power Girl? Entonces, para que la marea verde, como yo me gusta llamarla, porque me encanta, porque yo tuve la gracia de compartir, de estar en diputados, en senadores, y sí, con la marea verde. Entonces, si la marea verde, la sociedad, los hombres, las mujeres no entienden que sin las identidades disidentes, sin las trabas, sin las lesbianas, sin las putas y sin las tortas, no hay feminismo y no va a haber revolución. Ahí se termina el feminismo, cuando nos cierran las puertas a nosotras y nos siguen prejuzgando por tener un pene que es el mismo patriarcado y es el mismo machista que impone cómo tiene que ser la persona nacida biológicamente con pene y la persona nacida biológicamente con vagina, porque es una imposición del machismo y del patriarcado, y eso lo sabemos. Entonces, mientras las trabas, las trans, las identidades disidentes, las identidades binarias no estén dentro del feminismo, de la ola verde, de la sociedad, de la vida de las personas, como corresponde, el patriarcado no se va a caer, va a seguir.
Porque eso es lo que el patriarcado quiere. Que nos cierren las puertas y que nosotras sigamos siendo una población relegada, una población discriminada, asesinada, y que nadie se entere de nada, como está pasando ahora justamente. Pero ojo, que si matan a una mujer cis, aparece una mujer descuartizada, vamos a salir 2 millones a gritarla. Total, esa vida sí vale, porque hizo lo que tenía que hacer. Hizo un mandato que se lo marcó en la sociedad, entonces está bien. Nosotros no, estamos fuera del mandato, entonces una muerte de nosotras no tiene el mismo peso que tiene una muerte de una persona cis heterosexual. Y acá, perdón, me pongo porque ya es algo que, no, de verdad, porque ya antes lo contábamos, yo contaba mi vida como una anécdota, y ya dejó de ser una anécdota, ya es una realidad esto. O sea, ya no es, no quiero contarles mi vida, se las cuento para que sepan cuál es la vida que pasa a las personas trans, porque en cierto punto lo que me pasa a mí, de alguna manera u otra, nos va a atravesar a todas las personas travestis trans. Entonces, no cuento esto para que ustedes me miren con cara de perrito arrepentido, no, yo quiero que desde acá se geste algo, se lleven algo, se formen, repliquen, que las trabas existimos, vamos a existir y vamos a seguir existiendo. Porque ser travesti es una identidad que no se puede negar, no se puede ocultar, por más que ustedes nos sigan escondiendo. Porque la sociedad es la que nos esconde, la sociedad es la que nos revela. Y no nos hagamos los progres, porque es muy lindo hablar de trabas, trans, dentro de las organizaciones, pero nadie realmente trabaja como tiene que trabajar. Entonces no nos hagamos los progres. Cuando realmente la realidad de las personas travestis y las personas trans cambien, cuando las personas travestis se dejen de morir a los 35 años, ahí vamos a poder decir que somos una sociedad progre. Mientras tanto, no. Y para terminar, quiero decir algo, porque yo me estoy conociendo la política, porque yo también me construyo y me desconstruyo con ustedes. Yo también fui criada en una sociedad machista y patriarcal. Yo también estoy atravesada por un montón de cuestiones. Y todo el tiempo me estoy desconstruyendo y construyendo. Y la política es algo que realmente me apasiona. La amo. Amo la política. Amo entender al otro, a la otra. Amo abrazar a las personas. Que lloremos. Eso es lo que yo amo. La vida. Y mientras nosotros tengamos ganas de vivir, la sociedad no nos va a matar. Entonces, como decía alguien, no sé si ustedes la conocerán, pero decía: donde haya necesidad, nace un derecho. Yo lo que puedo decir, que mientras haya necesidad y mientras haya un derecho, no va a gobernar ni el amor ni la igualdad. Gracias.